Hola, bienvenidos a Unidos en su nombre podcast. Gracias por acompañarnos. Empecemos. Muy buenas tardes, noche, iglesia, tardes, noches. Estamos ahí en ese, ¿cómo? Estamos ahí en esa cornisa, no sabemos si es de tarde, si es de noche. Parecemos un cebo parecemos. Muy bien, hermanos. Qué lindo es poder juntarnos y estar reunidos y para ya ir de lleno y adentrándonos en lo que hoy día vamos a estar hablando. Como verán, no sé si está ahí, ¿sí? El título del mensaje es No dejándonos de congregarnos. Y entonces yo le voy a pedir que usted vaya conmigo a la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 25. Vamos a leer del 19 al 25, pero el que más me interesa que consideremos esta noche o en el que por ahí nos resuene sea el 24 y el 25, esos dos versículos. Hebreos, capítulo 10, del 19 al 25. Si no lo encontró rápido es porque está falto de ejercicio de abrir la Biblia. Un chiste, en serio, pero todo chiste tiene una cuestión, una cuota de verdad. Pero bueno, también hay que estimularnos, ¿no?, a leerlo. Hebreos 10, Hebreos 10, del versículo 19 al 25, dice lo siguiente. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Señor, y te damos, Señor, en este lugar la preeminencia. Vos tenés el primer lugar. Te pedimos, Señor, que ocupes ese primer lugar en nuestros corazones y que por medio de tu Espíritu Santo nos alumbre, Señor, el entendimiento y podamos ver, Señor, qué es lo que hoy querés hablarnos, Señor, qué es por medio de tu Espíritu Santo lo que nos has revelado en este texto, Señor, y que todo, Señor, todo lo que hablemos y lo que digamos, Señor, sea, Señor, en nuestro corazón un eco, Señor, de adoración, de alabanza, Señor, porque vos te lo mereces, Señor, y porque tuya es la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, cuando pensaba, como verán, yo siempre voy por otro lado, doy como un puntapié, no voy directamente al punto que toca el libro o el material que estamos viendo, pero tiene que ver, obviamente, y espero que sea un adicional a lo que vayan a ver en sus células. Pero cuando veía todo esto y leía el día que corresponde, digamos, lo primero que se me vino a la mente fue este versículo de Hebreos, en donde vemos al Espíritu Santo llamándonos y llamándolos a los hebreos de aquel momento, a quienes fue dirigida esta carta en primera instancia, a que no nos dejemos de congregar, a que no hagamos eso que otros tienen por costumbre. Y esto se lo habla a creyentes, personas creyentes que, como vos y como yo, estaban pasando por distintas circunstancias personales y como iglesia. Bien, pero vamos a hacer énfasis en lo que como iglesia el Señor quería hablarles a través de este pasaje. Y se me venía a la mente, ¿cuántos de ustedes, al igual que yo, en algún momento de nuestra vida hemos menospreciado a alguien? Menospreciado, hemos sentido eso de mirar por arriba del hombro a otra persona o de sentir que la otra persona es menos
que nosotros. Si no le ha pasado, usted no es humano, porque hasta donde yo tengo entendido, todos somos orgullosos y soberbios y creemos que somos sabios en nuestra propia opinión, en mayor o en menor medida. Pero ya sea a alguien que no conocemos, ya sea a alguien que trabaja con nosotros, a algún compañero del colegio, a algún compañero de la facultad, o a aquellos que por ahí han jugado al fútbol o algún compañero de algún tipo de deporte en donde por ahí la competencia hace que esas cosas florezcan un poco más, pero no quiere decir que no estén ahí por no competir, sino que están ahí y muchas veces las dejamos ver, pero a flor de piel. Hay algunos que, como les decía, en mayor o menor medida, pero en algún momento hemos menospreciado y hemos sentido también lo que es el menosprecio o sentirnos rebajados a menos o hay personas que nos han hecho sentir que realmente no valemos lo que nosotros pensamos que podemos llegar a valer. Es una cuestión que damos y nos dan también, porque obviamente todos en nuestras imperfecciones y en nuestras maneras distintas de vivir la vida y de ver las distintas cosas de la vida, accionamos y reaccionamos a ciertas cosas de esta manera. Pero me recordaba que si hay un momento de mi vida o en la vida de cada uno de nosotros, que por ahí esto está a flor de piel, eso de menospreciar, de quitarle el valor a las cosas, y es en esa época en donde el humano se pone repugnante en todo su esplendor. Y tiene que ver en ese momento de la adolescencia donde el humano realmente uno no sabe qué hacer, si pegarle, no sabe si hablarlo para que entre en razón, no sabe si ignorarlo, pero les ha pasado a nosotros como adolescentes con nuestros padres, nos tienen que haber querido reventar. Y yo me acuerdo de un montón de cosas, contestaciones, actitudes, formas en las que me he visto en esa posición de menospreciar todo lo que tenía que ver con la familia, de menospreciar los domingos en la mañana, de menospreciar el salir juntos como familia. No, yo prefería salir con los amigos, jugar a la pelota y eso era mi vida, nada más. No, ¿qué voy a ir a la casa de la abuela tanto, de la tía tanto? Si no había algo que a mí me atrayera, no tenía valor para mí. Y obviamente los padres, yo creo que a mí ya me va a empezar a pasar, espero que no tan pronto, pero en algún momento los padres son aquellos que han recibido por ahí, o es común escuchar por ahí a los padres en ese sentido de que, che, mi hijo no me presta atención, mi hijo no me estima como yo pienso que me estima, mi hijo busca el consejo en los amigos o en los padres de los amigos y no viene a mí. Y qué feo o qué fea es esa sensación de menosprecio y demás cuando hablamos de alguien que somos tan cercanos, una relación directa. Y como les decía, esto es algo que en algún momento todos lo pasamos y en algún momento todos hemos tenido y tendremos esas actitudes de bajar el valor o infravalorar o menospreciar a las demás personas y muchas veces a la persona que está al lado mío permanentemente, todos los días de mi vida, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Y cuando lo vemos de esa manera, es inseparable de lo que nos toca vivir como iglesia. Muchas veces estas cosas pasan y se traspasan a un montón de otros aspectos de nuestra vida. Y nosotros no es que somos un día a la semana cristianos, otro día a la semana cada 8 horas somos trabajadores, un ratito cuando yo estoy en mi casa con mis hijos y con mi mujer soy esposo y padre. No, somos un todo. Somos un todo. Y obviamente somos cristianos todo el tiempo. Somos hijos de Dios todo el tiempo y nuestra vida espiritual y como hijos de Dios se ve afectada por estas cosas. Se ve totalmente entrelazada en aquellas cosas que a mí me van sucediendo y así como en esa adolescencia remota de algunos que ya ha quedado atrás hace varios años y aquellos que todavía somos adolescentes, es como trasladarlo totalmente de la misma manera, proporcionalmente a toda
nuestra vida de iglesia, a toda nuestra familia. Llega un momento igual en el que digo gracias a Dios, y nos reprochamos muchas veces ese tiempo que no pudimos disfrutar bien en familia, los domingos con Luis Miguel, Marco Antonio Solís, Al Palo, Chayanne algunos, en familia temprano, que nos quejábamos, no, que mi mamá pone la música, se levanta a las 8 de la mañana y pone la música, que mi papá esto, que mi abuelo esto, Y pasa el tiempo, algunos tarda un poco más, pero llega el momento en el que nos cae la ficha y nos reprochamos tantas cosas de compartir momentos, situaciones, relaciones que quizás ya no están. Me ponía a pensar, yo soy demasiado nostálgico y yo no puedo evitar pensar al día de hoy cosas con mi abuelo. Él era el que cocinaba, el que me enseñó a cocinar y yo por ahí digo, ¿cómo no disfruté más esos momentos? ¿Cómo no? Pero bueno, son cosas que nos vamos dando cuenta y que el día de hoy también quizás hay cosas que no le tomamos el valor que realmente tienen y al pasar el tiempo nos reprocharemos también. De la misma manera nos sucede en esto que estamos hablando ya desde hace un par de fines de semana, que es esta familia de Dios. Es este lugar en el que el Señor nos ha convocado a vos, a mí, de distintas familias, de distintas costumbres, de distintos lugares o niveles sociales, como quieras llamarle, o de conocimiento, o lo que sea, pero todos estamos convocados porque tenemos algo en común, porque tenemos algo que nos era totalmente necesario, que se apareciera en nuestra vida, que nos encontrara de repente en nuestra vida, que era la necesidad de un Salvador que vos ni yo sabíamos que necesitábamos. Esa necesidad de acudir a aquel que abre sus brazos para limpiar nuestros pecados, para limpiar todo aquello que la vida misma nos ha ido ofreciendo y que nosotros muy felizmente hemos ido recibiendo y aceptando. Por ese deleite que nos provoca el pecado y aquellas situaciones que hoy conocemos por su misericordia, por la gracia de Dios, que nos son adversas, que nos generan un mal a nosotros mismos. Y hoy estamos acá por esa misericordia del Señor, porque Él nos ha convocado. Y cuando hablamos acerca de que Él nos ha convocado, tenemos que ponernos a pensar de que si bien somos parte, una vez que hemos nacido de nuevo, de esa iglesia universal, no de la iglesia universal que usted conoce y que está en la tele, no, de la iglesia universal de Cristo, de aquellos que hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado a Jesús y seguimos a Jesús. De esa iglesia universal y no podemos evitar y tenemos que tener esa conciencia de que pertenecemos a algo que es realmente grande y universal. Pero también tenemos que ser conscientes y tener los pies en la tierra de que tenemos algo que es más cercano. ¿Y qué es esta? Tu iglesia local, nuestra iglesia local, a la que no es necesidad, es una necesidad de la que vos y yo por ahí muchas veces subestimamos o menospreciamos la importancia que tiene la iglesia local en tu vida y en mi vida como hijos de Dios. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, pero es muy común, hoy ya creo que 9 años que conozco al Señor, pero al principio yo me acuerdo que no podía dejar de pisar este lugar, pero si podía venir todos los días de la semana, venía todos los días. Toda reunión que había, venía todas las reuniones. A hablar con la mayor cantidad de hermanos, No, que mirá que me contó esto y que acá y que allá, y que aprendí esto y era una cuestión y que yo creo que a todos en ese primer amor, en ese primer momento nos ha sucedido. Y como al pasar el tiempo vamos viendo que hay cosas que ya no estamos dispuestos a hacer o a dejar de hacer, que antes quizás no lo pensé, pero no se nos pasaba por la cabeza. No se nos pasaba por la cabeza faltar un día domingo,
no se nos pasaba por la cabeza faltar a una reunión de oración, no se nos pasaba por la cabeza faltar a una reunión de jóvenes, a una célula, a un grupo pequeño. Pero, como les digo, las cosas están tan entrelazadas y nosotros, en nuestro pensamiento, rutinizamos todas las cosas y una de las partes, porque es como si fuera una parte de nuestra vida, no nuestra vida completa, una parte de nuestra vida es nuestra vida cristiana. Es una parte, como nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestra vida personal y nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana forma una parte de todo lo que es nuestra vida. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo nosotros mismos nos empezamos a aislar, cómo nosotros mismos nos empezamos a enfriar, cómo nosotros mismos ya no tenemos el anhelo que teníamos antes por las cosas del Señor. Y como esto se traslada, acá lo vemos en el pasaje que leíamos recién de los Hebreos, que están siendo exhortados a no dejar de congregarse. Y miren, cuando yo lo veía y lo entendía de esta manera, yo dije, wow, miren la importancia para un cristiano, o para nosotros que nos llamamos o nos decimos ser cristianos, la importancia que tiene el sentirse parte y pertenecer a una iglesia local, a esta iglesia, a tu iglesia, unidos en su nombre, este lugar acá, este local en Dorrego, nosotros somos iglesia. La importancia que tiene el venir, el asistir, el compartir, el ayudar al otro, el escuchar al otro, sencillamente el llorar con otro, reírnos con otro, tratar de entender, aunque sea muy complicado. Y la importancia que esto tiene, porque nunca lo había puesto de esta manera y quizás a usted y a mí esto me confronte de una manera muy directa. Y es que este pasaje a los hebreos que están siendo exhortados a no dejar de congregarse y a pecar deliberadamente. ¿Qué me estás queriendo decir, Tommy? Que el no congregarnos es pecado, o sea, el dejar de congregarnos es pecado. Sí, así cortita. Sí, es pecado, es estar pecando en contra de lo que Dios nos manda y nos pide. Es ir en contra de uno de los mandamientos de Dios. Si quieren, lo vemos acá un poquito más adelante, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y de furia. Y dice después, un poco más abajo, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? ¿Qué otro sacrificio esperamos para aquellos que hemos conocido? Y miren que no es algo liviano, sino que acá se está hablando y el Espíritu Santo quiere hacernos ver de la importancia que tiene el que vos y yo compartamos este tiempo, el que vos y yo nos unamos en oración, el que vos y yo cantemos alabanzas, en que vos y yo oremos los unos por el otro, en que vos y yo nos confesemos nuestros pecados. El Espíritu Santo le habla a los hebreos por medio del autor, pero te habla a vos y me habla a mí, para que podamos darnos cuenta la importancia de la iglesia en tu vida y en mi vida. La importancia no de una manera lírica sino del llano, de las cosas simples, sencillas, de las cosas que quizás hemos dejado de hacer, de las cosas que tienen que ver con quizás intentar relacionarme con la otra persona, de intentar contarle a alguien lo que me está pasando, de intentar ayudar a alguien, ya sea cual sea la necesidad que esté pasando. El solo hecho de orar unos por otros. Entonces, acá es donde directamente nuestros ojos nos llevan toda la atención a este pasaje que realmente tiene que provocar algo en nuestros corazones. Yo no sé si a usted, pero a mí me da la impresión de que
La iglesia está en un proceso en el que quizás ya no importa tanto la iglesia, en el que quizás ya no me preocupa tanto si voy o no voy un sábado. Total, el sábado que viene vamos a ver, o quizás en la célula podamos ver lo que se habló el día sábado, entonces no pierdo el hilo. O quizás tampoco ya tenés ganas de ir a tu célula o lo que sea por lo que estás pasando o lo que se te pueda pasar por la mente. Pero me da la sensación de que la iglesia se encuentra en ese momento, de que vos y yo estamos en esa situación, en esa circunstancia. Y es nuestro deber poder escuchar la voz del Señor y también reflexionar y meditar para nosotros mismos en qué está basada nuestra vida cristiana, en qué está basada tu vida con Cristo, en qué está basado todo lo que has venido haciendo todos estos años. El servicio, ya sea que te tocó tocar algún instrumento, cantar, predicar, limpiar los baños, lo que sea. Lo que sea. ¿En qué está basado? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que te arraiga? Si es que hay raíces. ¿Qué es lo que te arraiga si es que las raíces están? Por eso es importante que hablemos de la enorme, y valga la redundancia, de la enorme importancia que tiene para el cristiano congregarnos. ¿Por qué es tan importante? Y esto es lo que podemos llegar a sacar del pasaje que veíamos o lo que podemos llegar a aprender. En primer lugar, aunque nuestra relación con Cristo es personal, la intención de Dios no es que sea privada. Aunque nuestra relación con Cristo es personal, la intención de Dios no es que sea privada. Y todos hemos sido llamados a tener una comunión con el Señor, a tener oración con el Señor, a tener tiempo de intimidad con el Señor en lo individual. Es obviamente el motor de nuestra fe, es lo que nos debería mantener con vida, caminando, y debería mantener nuestra fe funcionando para poder obviamente trasladarla a la iglesia en toda su plenitud. Hebreos 19 al 23, que es lo que leíamos, decíamos, el Señor nos dice, el Espíritu Santo nos dice, a ver, entremos confiadamente al lugar santísimo, a ese lugar que antes no teníamos entrada, a ese lugar que si no fuera por Cristo, ni vos ni yo tendríamos la posibilidad, tendríamos el privilegio de entrar. Entonces, toda la carta de Hebreos es un paralelismo con lo que pasaba en el antiguo pacto. ¿Sí? Van a ver, cuando lean la carta de los Hebreos, o el que ya lo ha leído se puede dar cuenta en el momento, porque esta carta es una carta dirigida a hebreos, judíos que habían creído en Cristo y que estaban pasando por un momento en el que no sabían qué hacer porque estaban siendo perseguidos y estaban siendo cuestionados. ¿Y cómo que ustedes son judíos, hebreos, y encima creen en Cristo? No, o los matamos o dejan de confesar a Cristo. Y se encontraban en esa situación en la que muchas veces vos y yo no nos encontramos, pero estamos actuando de la misma manera, o tenemos la intención de actuar de la misma manera, o por omisión actuamos de la misma manera. Dejamos que las cosas pasen, total, no es mi pelea, esta no es mi batalla, decimos. Pero, como les decía, en la carta a los hebreos siempre va haciendo una comparación. Para los hebreos les fue necesario que el autor les escribiera y les dijera, todos los sacrificios que hicieron en el antiguo pacto no eran suficientes, porque no eran suficientes la muerte de machos cabríos y de toros para quitar el pecado que había en vos y que había en mí, que había en todas las personas a lo largo de la historia, de los años, del universo. No matando un animalito no se podía limpiar el pecado que hay y la maldad en el mundo. Entonces tuvo que venir Cristo a pagar ese pecado, el pasado, el presente y el futuro, tuyo y mío,
para que nosotros pudiéramos tener entrada libre y ese privilegio ante el lugar santísimo. ¿Y el lugar santísimo cuál es? No es que vamos a entrar y poner incienso y humo y vapor y va a bajar una nube, no. El lugar santísimo tiene que ver con que vos y yo podemos entrar a nuestra habitación, arrodillarnos y hablar directamente con aquel que te dio la vida y que me dio la vida, con aquel que es el creador de todas las cosas y el que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Eso es estar en el lugar santísimo. El estar en el lugar santísimo es estar hoy acá en presencia del Señor, como mirándolo a Él. Corandeo, como si estuviéramos frente a su rostro. Así es donde nos encontramos, vos y yo, en la presencia de Dios. Y miren qué novedoso es darnos cuenta que cada vez que venimos acá, estamos en esa presencia especial del Señor. No porque tiemblen las paredes y se caiga el techo y la alabanza sea hermosa y el que predique de una manera espectacular. No, estamos en la presencia de Dios porque Él se alegra. Él se alegra cuando ve a su pueblo reunido para adorarlo, para alabarle, para cantarle. Porque fue por eso que Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Para que hubieran gente, hubieran personas que se regocijaran en su amor, que se vieran y sintieran el perdón y ese amor entrañable que no se cansa, que no se agota y que dejó hasta lo último para que vos y yo hoy pudiéramos estar acá llevando y mostrando esa verdad también a otros. Y por decir a otros, no me refiero a los de afuera, sino a los que están al lado tuyo ahora, acá, en este momento. Hace unos sábados nos hablaba Lucas de ese amor, que seremos conocidos por el amor. El amor de unos a otros. Si hay algo por lo que Jesús quiere que nos conozcan es por eso, por ese amor que fue derramado en tu corazón y el mío. Salmo 122 dice, y me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. El Salmo 133, mirá cuán bueno y deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Déjame preguntarte una cosa, cuando leemos esto o cuando venís, esa hora antes de venir para acá o en la mañana antes de venir para acá, en tu corazón está este anhelo de decir, wow, me alegré cuando me enteré que tal hermano iba a la iglesia o que me hizo acordar que iba a la iglesia hoy día. ¿Te pone contento el saber de que vas a venir a la iglesia? ¿Te pone contento el saber de que vas a tener un sábado y que son unas horas? ¿Te pone contento el plan de decir, voy a la iglesia a compartir con aquellos que dijeron, también vamos a ir a la iglesia a alabar al Señor? ¿Cómo está tu corazón en cuanto a eso? ¿Te parece bueno el plan de, qué lindo es habitar con los hermanos juntos, en armonía? ¿O solamente venimos porque quizás ya se nos hizo costumbre? Porque quizás, no, ¿qué va a pensar el pastor si no voy? ¿Qué va a pensar el líder de célula? No, después me va a estar llamando toda la semana. Me va a estar preguntando, no, es que viste cuando faltás, te preguntan de acá, de allá. Después cuando vuelvo todo el mundo quiere saber qué me pasó. O por costumbre, o por el solo hecho de cumplir con esa religiosidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es lo que realmente nos atrae venir acá? ¿Qué es lo que nos mueve al venir acá? No somos parte del cuerpo de Cristo en soledad. Necesitamos a los demás para expresar que somos miembros. Y esta es una frase que la saqué del libro que me pareció espectacular transmitírselas. No somos parte del cuerpo de Cristo en soledad. No. Hay muchos que dicen, no, está todo bien con Dios, yo creo en Dios, amo a Dios. Pero a la iglesia voy cuando hay bautismo. A la iglesia voy cuando se casa alguien. Entonces cuando nos empezamos a replantear todas estas cosas y empezamos a mirar lo que hay en nuestro corazón a la hora de,
Y miren que no es algo que pasa una vez cada tanto, es algo que pasa cada 7 días a la semana que nos congregamos en este lugar. Cada un mes en el caso de la reunión de oración. No me olvido de la reunión de oración. O cada 7 días cuando te juntás en tu célula. En ese sentido, y recuerden esto, cómo empieza y lo que estábamos hablando, el dejar de congregarnos es pecado, sí es pecado, es estar pecando en contra de Dios. Y lo llevo aún más allá. Porque no es que existen situaciones en las que vamos a faltar y tenemos la justificación del caso de por qué faltamos. El tema es cuando esto ya es deliberado y cuando esto ya es regular en nuestra vida. Cuando ya es regular que, bueno, este sábado viene, pero de acá a un mes lo veo al hermano. Ahí hay algo que realmente está pasando en nuestro corazón. Cuando venimos con esa intención igual, que estamos acá, pero lo único que nos atrae y nos arraiga es esa religiosidad o costumbre, también está demostrando que en nuestro corazón hay algo que no está en las condiciones que Dios espera que esté. Y lo voy a llevar aún más allá. Y esto me confrontó también a mí, yo creo que a varios le voy a confrontar. ¿Cuántas veces has llegado tarde a la iglesia un día sábado, un día de reunión de oración? Una reunión que ya sabemos el horario, una reunión que ya sabemos el día, una reunión que ya tenemos estipulado en la semana, a no ser que pase algo muy loco, que no creo que no nos dejemos juntar, nos juntaremos acá afuera o nos juntaremos acá al lado, cosa que pase algo acá en el templo, Dios quiera que no pase. Pero, ¿cuántas veces has llegado tarde? No por el hecho de que, porque hay situaciones que podemos demorar, el tráfico, hubo un choque, el remis llegó tarde. El tema es cuando es algo habitual. El tema es cuando algo reiterativo. El tema es cuando, porque eso, ¿saben qué? Demuestra que en nuestro corazón hay algo que es más importante que el estar puntualmente acá. Quizás no me interesa tanto lo que va a pasar dentro de un par de horas acá. Quizás no me interesa tanto lo que vamos a hacer juntos. Quizás no me interesa tanto lo que vaya a hablarse desde el púlpito. Quizás no me interesa tanto el tener que saludar a todos los hermanos. Quizás no me interese tanto el tener que compartir. Quizás no me interese tanto el tener que llegar y ver que hay una persona en necesidad y orar por ella. A eso es lo que hago referencia. Hay situaciones que son entendibles, obviamente, pero todos podemos levantar la mano en ese sentido, o yo en algún momento y pensando diciendo, sí, hay momentos en mi vida en los que me encontré así, hay momentos en los que me encuentro, no poniendo las cosas en el primer lugar, no poniendo este tiempo que es, listo, es ir a la iglesia. Es ir a la iglesia. No nos damos cuenta, aquellos que somos padres, muchas veces, que eso nuestros hijos lo están viendo. No nos damos cuenta, aquellos que somos padres, que nuestros hijos eso lo ven. El desgano con el que venimos, el enojo muchas veces con el que tengo que ir a la iglesia. Estaba el partido hoy día, tenía el cumpleaños, que la abuela se está por morir. Y no nos damos cuenta lo que hay en nuestro corazón realmente. No nos damos cuenta lo que hay en nuestro corazón. En primer lugar, aunque nuestra relación con Cristo es personal, la intención de Dios no es que sea privada, tenemos que compartirlo con otros miembros. Y en segundo lugar, nos invita a pensar más allá de nosotros mismos. Segunda de Corintios 1, 4, 5 dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y acá nos decía Hebreos, el pasaje que estamos leyendo, Hebreos 10, 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar y considerémonos cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Y cuando pensamos en esa palabra considerar tiene que ver con el pensar, con el que sea algo pensado, que sea algo intencional, que sea algo que yo le he dado mente, que sea algo que realmente esté en mi cabeza.
Consideremos cómo yo puedo ayudar al que tengo al lado. Consideremos, no lo vi bien, ¿qué le puede estar pasando? En hablarnos, en compartir. Consideremos en ese tiempo que tenemos antes de venir, en pensar y decir, hay alguien que le puede estar pasando algo, entonces tengo que estar preparado, tengo que estar dispuesto, yo sé que todos tenemos nuestros problemas y tenemos nuestras dolencias y tenemos nuestros días. Pero hay otras personas que están en la misma condición que nosotros. Hello, somos todos imperfectos, no hay nadie perfecto. Y nos necesitamos los unos a los otros. Somos parte de un cuerpo. Un órgano fuera del cuerpo se seca y se muere. No funciona para nada, no le da vida a nada. Pero cuando está dentro de un cuerpo, salva la vida a una persona. Le salva la vida a una persona. Hace que las cosas funcionen, hace que las cosas se muevan, hace que las cosas realmente estén bien concentradas y bien concertadas. Y todo puede ir en amor y en armonía. Todo puede ir en amor y en armonía. Considerémonos cómo estimularnos. Pensemos, dejemos de pensar en nosotros mismos. Dejemos de pensar en nuestro tiempo, dejemos no de pensar en nuestro cansancio. Si al fin y al cabo el tiempo nunca nos alcanza. Al fin y al cabo el tiempo no te alcanza. En tercer lugar, el dejar de congregarnos o el no estimar la importancia que realmente tiene ser parte de una iglesia local, de esta iglesia en la que muchos de nosotros lo hemos expresado y lo expresamos, que es como si fuera nuestra casa. Es como si fuera nuestra casa. Si ves un papel te duele, si ves una pared manchada te duele, si ves el banco roto te duele, si ves que le están haciendo algo. No, espero que si hay alguien ve que alguien está tirando un piedrazo a una de las ventanas, salga y le tire un piedrazo al que está tirando el piedrazo, con amor. Pero son cosas que nos duelen. Son cosas que nos duelen porque somos familia, porque somos parte y porque tenemos un lugar al que pertenecemos. Tenemos un lugar en el que quizás ahora no te sentís parte, pero te sentiste parte. Te sentiste parte, o es el anhelo de decir, pucha, quiero sentirme parte como se siente esa persona que ama venir a la iglesia, que está acá firme todos los sábados, está enfermo, estélo como esté, y está acá. Quiero eso, anhelo sentir ese amor por la iglesia, por los hermanos, y eso no es nada malo. Eso no es nada malo y yo creo que el Señor responde también a esos anhelos. O dígame usted, ¿cuántos de ustedes no ha recibido amor en este lugar de aquella persona que ni pensaba o nunca estuvieron en su pensamiento o nunca se te cayó una oración por esa persona? Y te fuiste de este lugar totalmente diferente, te fuiste de este lugar totalmente embelesado y con nuevas fuerzas también. Porque eso es lo que hace la comunión entre hermanos en este lugar. Y aparte, en tercer lugar, el dejar de congregarnos deja en evidencia nuestra lealtad. Deja en evidencia nuestra lealtad. Lealtad, un valor que hoy por hoy es muy fácil de decir, yo soy leal a mi equipo de fútbol, no me cambio, yo soy de Boca toda la vida y porque me paguen un palo verde, no me hago de River. O 3 palos verdes, no me hago de River. Y vamos a ser pobres y no nos vamos a poner una camiseta de River 2 minutos. Porque somos leales. A no ser que haya un desleal por ahí. Hay uno que tiene archivos ahí guardados, capaz, le han sacado. Pero cuando vemos que esto ya habla de un valor que para el cristiano debería ser algo realmente preponderante. Esta palabra que dice no dejen de congregarse, ese dejar tiene la idea de eso, de lealtad. Es la misma palabra que Pablo utiliza cuando dice Demas me ha dejado. Demas me ha dejado, ha sido desleal, se ha apartado y me ha dejado solo en el viaje misionero. Es la misma palabra que Pablo utiliza ahí. Entonces cuando esto nos lleva a esa parte de la lealtad, de ese valor, de ese principio que deberíamos nosotros tenerlo,
como algo preponderante en nuestras vidas, como algo que realmente nos arraiga a este lugar. Y eso me gusta pensar y sentir de que cada uno de nosotros venimos a este lugar no porque nos han traído, no porque hay una tradición, no porque hay una costumbre, sino porque realmente somos leales a aquel que nos ha limpiado de todo pecado y de todo mal, y aquel que ha pagado hasta lo último, porque vos y yo hoy estemos en este lugar, porque vos y yo hoy podamos escuchar la voz del buen pastor. Y miren eso, ese tipo de privilegio que tenemos al seguir congregándonos. El seguir congregándonos no solamente es la comunión con otros, no solamente es el compartir con otros, es el saber de que ignoremos al predicador o al que canta, al que predica con las canciones. Ignorémoslos, es Dios hablando a través de sus siervos, es Dios orando a través de sus siervos, es Dios sirviéndonos a nosotros. Es Dios quien es leal, Él es el que no cambia. Él es el que no cambia. El Espíritu Santo nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros debemos ser leales a Dios y no dejar de congregarnos. ¿Qué podemos pensar? Y ya con esto estoy terminando. ¿Qué podemos pensar de una persona o de nosotros mismos que nos decimos ser cristianos, pero venimos a la iglesia de vez en cuando? Un sábado sí, pasan 2 sábados, 3 sábados, volvimos, vinimos 2 sábados y decimos, uy, mirá, el hermano viene 2 sábados seguidos, y después de repente, un mes o 2 meses. ¿Qué podemos pensar de una persona que viene arraigado a este lugar por una tradición o por una costumbre o porque lo traen obligado, le ponen el cuchillo en la panza, si no después en la casa no come? ¿O qué podemos pensar de una persona que reiteradamente llega tarde y es habitual, reiteradamente llega tarde y es habitual a las reuniones? Y así como quizá te confronta a vos, me confronta también a mí. Porque habla de lo que hay en nuestro corazón y dónde hemos puesto este lugar, este tiempo de comunión con el Señor. Y yo sé que pueden haber pasado un montón de cosas en el medio y en el camino. Y te pueden estar pasando un montón de cosas, al igual que somos humanos. Pero hay alguien que es fiel y hay alguien que nos prometió y nos dio una vida eterna. Hay alguien que nos puso en este lugar. No es que vos llegaste a Dorrego y viste luz y pasaste. Fue Dios quien te puso en este lugar. Quizás no es la iglesia más bonita, la iglesia más grande, la iglesia con las mejores caras, pero es la iglesia en la que el Señor nos ha llamado a servirle, a honrarle, a amar a otros, a tolerar a otros, a soportar a otros, a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran, a alegrarnos con aquellos que dicen a la casa del Señor iremos, a estimularnos a las buenas obras. Chenero, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo están tus cosas en tu casa? ¿Cómo te sentís con respecto al Señor? Che, te veo apagado, te veo que no, ¿qué te está pasando? No dejes de orar, seguí, vamos a la iglesia, anda a la célula, aprovechá el tiempo de la reunión de oración. ¿Cómo está tu corazón? ¿Y qué podemos pensar acerca de estas preguntas de una persona que se dice ser cristiano, pero vemos esto? Muchas veces estamos tan confiados y decimos, bueno, si el Señor ya me perdonó, el Señor ya murió en la cruz, la salvación no se pierde. Sí, no se pierde la salvación y es lo que creemos y lo que enseñamos. Pero no la pierde el que la tiene. No la pierde el que la tiene. Entonces podemos estar engañados muchas veces. Podemos estar engañados nosotros mismos. Y si te sentís confrontado, como yo me siento confrontado, entonces gloria a Dios, porque podemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque podemos presentarnos delante de Él en ese lugar santísimo por el que Él ha pagado un alto precio para que podamos estar juntos con Él. Mis hermanos,
Nosotros tenemos un lugar al que pertenecer. No menospreciemos el privilegio de la comunión con otros pecadores redimidos por la sangre de Cristo, en quien tenemos el perdón de pecados y entrada al lugar santísimo. Dios nos ha dado un lugar al cual pertenecer. Este es tu lugar, estos son tus hermanos, tu familia, y nos necesitamos. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y te agradecemos. Te agradecemos porque en tu infinita gracia y misericordia hablas a nuestros corazones con amor, nos confrontás, Señor, por medio de tu palabra, pero siempre, Señor, está en nosotros y en nuestro corazón y en nuestra conciencia el saber de que si una vez nos llamaste, Señor, vas a completar tu obra en nosotros. Vas a hacerla perfecta, Señor, hasta el día en que vos vuelvas a buscarnos, Señor. Entendemos, Señor, de que nos has llamado con un propósito y ese propósito incluye la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar. Señor, y que en nuestros corazones y en el corazón de la iglesia, Señor, pueda redundar lo que hemos hablado hoy día y pueda retumbar, Señor, esta verdad, Señor, de que nos necesitamos, Señor. De que no nos has llamado a vivir una vida en soledad, sino que nos has llamado para que podamos vivir en comunidad, en común unión, para que podamos orar los unos por los otros, para que podamos predicarnos y para que podamos confesarnos nuestros pecados, para que podamos compartir tiempo de calidad, tiempo en el que podamos bendecirnos. Señor, que en el corazón de la iglesia, Señor, pueda brotar esta verdad, pueda arraigarse, Señor. Que tu Espíritu Santo nos impulse, que nos lleve aún más allá. Que podamos, Señor, agradarte y que podamos venir cada sábado a este lugar con la intencionalidad de ayudar a otros, de compartir con otros, de amar a otros. Y que todo lo podamos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y solamente para su gloria. Amén y amén. Gracias por escuchar el podcast de nuestra iglesia Unidos en su Nombre. Nos veremos el próximo episodio. Hasta pronto.